fe en su palabra viva. Todo es posible si puedo creer. Y miren que ese corito se grabó profundamente en mi corazón y lo hice parte de mi vida. Cuando llegué al Señor tenía una serie de situaciones y necesitaba, por supuesto, que el Señor hiciera milagros en mi familia, milagros en mí. Y este coro me levantó la fe, el Señor me animó y yo lo repetí aquí en la casa solita, ¿verdad? Cada mañana yo entonaba ese coro y yo le decía, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu poder, yo creo que tú puedes cambiar estas circunstancias y hacer posible lo que para mí es imposible. Yo quisiera esta noche abordar, la división la estoy haciendo yo, no está en la escritura, abordar dos tipos de fe. Primero, esa fe que mueve la mano de Dios, esa fe que nos permite alcanzar milagros poderosos que estamos necesitando en nuestra vida. Y como Jesús le dice en algún momento a sus discípulos, después de que había un endemoniado por ahí y los discípulos no pudieron sacar ese demonio, y vienen a Jesús y le dicen, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Y Jesús les responde, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible para ustedes. Este pasaje nos está hablando de esa fe que mueve montañas, esa fe que obra para nuestro bien y que mueve la mano de Dios, como dice el corito. Pero bueno, yo también esta noche quiero hablarles de otra fe, que es la que me ha movido a tener este estudio. Y es la fe de todos los días, la fe cotidiana, la fe que yo necesito en el diario vivir. Todos los días, cuando nos levantamos, mis queridas hermanas, vamos a necesitar que nuestra mirada esté puesta en el Señor, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos muy, pero muy especiales. Usted nomás escucha noticias y hay diferentes situaciones de todo tipo. Y vemos que hay ansiedad en medio nuestro, y vemos que hay temor en medio nuestro, y vemos que familias se están desintegrando. Nosotros que servimos al Señor con familias, vemos cómo el enemigo está atacando a la familia fuertemente, cómo está sembrando mentiras en sus corazones y cómo esas personas necesitan poner su mirada en Cristo y saber que Él puede sostenerles todos los días de su vida para poder salir adelante. Con esto en mente, yo quisiera que pudiéramos abordar el primer punto, pero ese primer punto tiene que ver con lo que les decía antes, que la compañera nos animó en el libro de Oseas a conocer a Dios. Para que yo pueda tener esa fe de todos los días, necesito saber quién es Dios para mí. ¿Quién es el Dios al que yo le sirvo? ¿Quién es el Dios en el que yo he creído? ¿Quién es ese Dios al que yo le he rendido mi vida y he hecho un compromiso con Él?
y le he dicho, Señor, te hago mi Señor y mi Salvador, pero Él, ¿quién es? Necesito conocerlo. Y decía el libro de Oseas, el pasaje que leímos antes, esforcémonos por conocerlo. Por eso me gustó tanto el versículo. Esforcémonos por conocer a Dios. Mire, yo tengo que saber que Dios es, y usted me puede abrir su micrófono y decirme qué característica y qué atributo de Dios usted ha experimentado en su vida. Yo sé que Él es Jehová Rafa, mi sanador. Tengo claro que Él es nuestro sanador. He experimentado en mi vida que Él es Jehová Jireh, mi proveedor, y que el Señor envía recursos de manera sobrenatural cuando estamos necesitando. ¿Por qué? Porque Él es nuestro proveedor en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la parte económica. Él también provee paz cuando lo estamos necesitando. Él nos da esperanza cuando es eso lo que requerimos en un momento determinado. Él es mi proveedor, sustenta mi vida. ¿Qué más es Dios para usted? Puede abrir ahí su micrófono con toda tranquilidad. A mí me gusta que puedan participar. Así queda mucho más clara la enseñanza. ¿Qué más Chile, es Dios? ahora cuando hablabas, yo, yo te puedo decir mi libertador, Ok, mi libertador, muy bien. el que vino a libertar y a sacarme de esa cautividad. Si alguien viene a usted con una situación difícil de cautiverio, de opresión, usted puede decirle, yo conozco al que liberta, porque a mí me libertó. Yo conozco al que puede abrir todo cerrojo, el que puede darme una libertad absoluta. Yo lo conozco porque lo hizo conmigo. ¿Alguien más? Para mí Él es el Dios de lo imposible. Ok, muy bien. Muy bien, Cintia. Él es el Dios de lo imposible. ¿Qué más podemos decir? Que Dios es mi Salvador. es mi Salvador, claro. Él me salvó, Él me redimió, Él se puso en mi lugar para que hoy yo pueda recibir salvación y vida eterna. Yo conozco eso de Dios. ¿Qué más? Hay un montón de cosas que conocemos. Chile, Buenas buenas noches. Buenas noches. Para nosotros, bueno, aquí está mi esposo, la par escuchando, es Ajá. nuestro Dios protector. Muy bien, muy bien. Él es nuestro protector, excelente. ¿Qué más es Dios en su vida? Buenas noches, bendiciones. Él es mi fuerza y mi paz. Muy bien, muy bien. Él es Jehová Shalom, su paz. ¿Qué más es Dios? Miren, Dios es bueno. Él es misericordioso. Él nos sostiene con su mano. Él es nuestra roca. Él es nuestra fortaleza. Yo tengo que saber que Dios, y esto es muy importante, mis amadas hermanas, Él es soberano. Él es soberano y yo tengo que saberlo. Tengo que tenerlo muy claro en mi vida para tener fe cada día, independientemente de las circunstancias que se me puedan presentar. Yo tengo que saber que Él es soberano. Y cuando yo tengo eso claro, voy a saber que lo que pasa en mi vida está bien. Y vamos a unir esto al pasaje que se encuentra en Romanos 8, que dice, sabemos, oiga esto, me gusta cómo empieza este versículo, sabemos, o sea que yo lo sé, que Loreta lo sabe, que Carol lo sabe, que lo sabe Carmencita, que lo sabe Cintia, Jacqueline, todas saben que todas las cosas que nos pasan
nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y ese propósito se va a cumplir porque Dios ya de antemano lo ha trazado en la vida de cada una de nosotras. Necesito entonces, número 1, conocer a Dios. Y vamos a esforzarnos. Y yo la invito para que esto sea un reto en su vida. Conocer a Dios cada día más. Pablo oraba por las diferentes iglesias y muy específicamente por la de Efesios. Y oraba al Señor por ellos y les decía, Señor, que te conozcan, que tenga entendimiento de quién tú eres y percepción de lo que tienes para sus vidas. De la misma manera, nosotros debemos orar al Señor y pedir que Él nos permita conocerlo, que Él se muestre a nuestra vida con todos esos atributos y características que Él tiene. Yo necesito saber y conocer el carácter de Dios. Yo tengo que saber que Dios me ama y me ama con amor eterno y que Él es mi Padre y como Padre que es, quiere lo mejor para mí. Aunque a veces yo no lo entienda, pero Él quiere lo mejor. Y buscaba en la Escritura un pasaje, un personaje que me ilustrara una fe para todos los días. Y se vino a mi mente esos 3 muchachitos que venían de judíos, que venían de Judea, que Babilonia se los llevó porque eran jóvenes muy inteligentes, se llevaron lo mejor que había en Judea, en Jerusalén, y entre ellos iban estos 3 muchachos, jovencitos, y ellos llegan a Babilonia y Nabucodonosor se le ocurre levantar un monumento, levantar una estatua y decir que todos deben postrarse y adorarla. Y estos jóvenes dicen, no, nosotros no. Nosotros conocemos al Dios verdadero y no nos vamos a postrar ante ninguna estatua. En ellos había conocimiento de quién era el Dios todopoderoso, el único Dios. Lo tenían muy claro. Y Nabucodonosor dice, bueno, si ustedes no quieren postrarse, adorar esta estatua, pues les espera el horno de fuego ardiendo. Eso era hacia donde ellos iban. Y no sé si alguien lo tiene y si no, yo con mucho gusto lo voy a leer, pero búsquense en Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18. Si alguna lo tiene y lo quiere leer, excelente. Y si no, pues yo voy a proceder a leerlo. Dile, si quieres se lo leo, aquí lo tenía. Ok. Dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, Rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Muy bien. ¿Qué estaban diciendo estos jóvenes? Estaban diciendo que ellos conocían al Dios al que ellos servían, que tenían muy claro que ese Dios los podía librar de ese horno de fuego ardiendo. ¿Sabían ellos quién es Dios? Yo estoy segura que sí, totalmente segura. Inclusive le agregan algo más que es bien interesante, porque allí vemos cómo ellos también reconocían la soberanía de Dios. Y si no lo hace, vamos a seguir sirviéndole. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Sabemos que Él puede meterse aquí en este horno y sacarnos sin ni siquiera chamusqueados.
Ellos sabían quién era Dios. Él nos rescatará de su poder, oh majestad. Pero, y los peros en la Biblia son importantísimos, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Esto está en Daniel 3, 17, 18, como les dije antes. El libro de Daniel es un libro apasionante. Es un libro donde vemos a Dios obrar de maneras increíbles en el día a día. Estos muchachos definitivamente que conocían a Dios. Y en el capítulo 4, que no vamos a ir por el tiempo, en el capítulo 4, en el versículo 26, hay una frase que a mí me ha llamado poderosamente la atención y es el punto número 2 que yo quisiera que quede en sus corazones. La escritura dice, y voy a extraer solamente esa frase, dice que el cielo gobierna. El cielo estaba gobernando en las circunstancias en las que estaba Daniel y todas las situaciones que se estaban dando en Babilonia. Y usted puede ver cómo el cielo gobierna, y cuando la palabra de Dios dice el cielo gobierna, está diciendo que Dios gobierna. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios y tiene el absoluto control de lo que sucede en este mundo. Aunque nosotros pensemos a veces que Dios no está en control. Señor, es que algunas cosas creemos que se le han salido de las manos a Dios. Y mis amadas hermanas, nada se le ha salido de las manos a nuestro Dios. El cielo gobierna y gobierna en su vida y gobierna en la vida de sus hijos y gobierna en este país y gobierna en nuestra vida completamente. Nada absolutamente se mueve si no es por la voluntad de Dios. El día que yo hago eso mío, yo voy a poder reposar y descansar en Dios y tener una fe que me permite enfrentar las diferentes situaciones día a día, día a día. No se le olvide esto, el cielo gobierna, Dios gobierna. Rocío hizo mención, creo que fue en la oración, hizo mención del Salmo 139. Y ese salmo es uno de mis preferidos. Creo que la vez pasada que estuve con ustedes lo mencioné también. El Señor conoce todo de mí. Él es omnisciente. Él conoce cuando me levanto, cuando me acuesto. Él sabe mis pensamientos. Él sabe las pruebas que estoy enfrentando. Él sabe las diferentes situaciones por las que estoy pasando. El Señor lo sabe. El Señor conoce todo de usted. Todo de Jacqueline, todo, absolutamente todo. Nada se escapa del conocimiento de Dios. Él conoce nuestras palabras, lo que va a salir de nuestra boca, aún antes de que nosotros siquiera lo digamos, porque Él tiene control de todas las cosas. Y este ejemplo, que era un ejemplo de la Biblia, yo quiero sumarle a este ejemplo otro que me encontré y voy a leerlo para ustedes. Dice, recuerdo esa mañana en que una incansable lluvia no paraba de caer. Negras nubes alteradas cubrían el cielo y el retumbar de los truenos se oía a cada momento. Los relámpagos hacían sentir su presencia y el frío penetraba nuestros huesos. Era un típico día en tiempo de lluvia, como los que estamos viviendo ahora. Mi esposo, mi sobrino y yo nos dispusimos a desayunar y fue el pequeño el que hizo la oración. Aparte de bendecir los alimentos, oró diciendo, y te pido, Señor, que salga el sol y que hoy sea un lindo día que pueda jugar ese importante partido de fútbol. Me hicieron sonreír esas palabras.
¿Acaso mi sobrino no se había fijado qué clase de día era el que estábamos viviendo? Muchas veces ese temporal se mantenía hasta por una semana. ¡Qué ocurrencia pedir que salga el sol!, pensé. Luego del desayuno fuimos a dejar a mi sobrino en el estadio. En el camino sentimos una pequeña brisa que casi enseguida despejó los nubarrones. Pasaron la lluvia, los rayos y los truenos, y salió un sol muy radiante. No lo podía creer. La Biblia nos enseña que Dios pone sus ojos en aquellos que, como ese pequeño, tienen certeza de lo que esperan y están convencidos que obtendrán lo que piden, aunque no vislumbren nada. Esa fue una lección de fe para mí. Yo la había tenido para otras cosas, pero no para algo de esa naturaleza. La fe da resultados cada vez que tengamos la seguridad absoluta de recibir lo que pedimos y cuando estamos plenamente convencidas de que nuestro todopoderoso Dios podrá realizar lo que no vemos. La fe de un niño, esa fe genuina, esa fe pura, esa fe que cree que ese Dios tiene el poder también sobre la naturaleza y tiene el poder y el control, porque vuelvo a repetir la frase, el cielo gobierna y el Señor gobierna sobre cada situación. Ese niño tenía fe, ese niño sabía que Dios podía hacer un día lleno de sol, independientemente de que estuviera lloviendo, para que él pudiera jugar ese partido. Un día Jesús hizo esta oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. Y yo le agregaría, aunque no debo agregarle a la palabra, autosuficientes. Y gracias por revelárselas a los que son como niños. Eso está en Mateo 11, 25, 26. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. El Señor se lo reveló a los que son como niños. Por eso Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor quiere que en cuanto a la fe, seamos como niños. ¿Y por qué como niños? Me preguntaba mientras estaba estudiando. Señor, ¿por qué como niños? Porque un niño, mis amadas hermanas, es dependiente. Un niño es necesitado. Un niño sabe que necesita que sus papás lo guíen, que su papá le provea el alimento, que su papá lo lleve a la escuela. Los niños son dependientes y nosotras debemos ser dependientes del Padre Celestial, reconociendo cada día de nuestra vida que lo necesitamos. Nada hay en la tierra, decía el salmo que leímos. A nada quiero en la tierra más que a ti. Te necesito, Señor. Qué bueno que cada día nosotras podamos reconocer que necesitamos a Dios para todo lo que hacemos y realizamos. Que voy de paseo, voy a poner ese paseo en las manos de Dios. Que voy a ir de compras, voy a pedirle al Señor que me dirija en todo lo que voy a comprar. Y usted dirá, no, hombre, ¿qué voy a estar poniendo al Señor en todas esas pequeñas cosas? Bueno,
Ahí le mostramos a Dios el lugar que Él ocupa en nuestra vida, cuando lo involucramos en todas las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar. Muy bien. Yo quiero que definamos un poquito qué es la fe y qué no es la fe. ¿Qué no es la fe? Vamos a empezar por lo que no es la fe y luego voy a ponerle un video que me pareció muy apropiado para esta ocasión. Y Ros, necesito que me diga cuánto tiempo tengo. Media hora más o menos. 30 minutos o menos. Son las 7:30, ¿sí es? 7:30. Sí, como 8:15, más o menos, vamos aterrizando. Ok, muy bien. Bueno, yo le dije a usted que usted tiene poca fe, hermana, ¿verdad? Yo le dije la vigilia, pero bueno. Vamos a ver a dónde llegamos. Pero quiero primero decirles que no es la fe. La fe no es una emoción, ni es un sentimiento. La fe no es que hoy siento que sí, uy, el Señor me va a dar esto y aquello, y mañana amanecí un poquillo deprimida y entonces no, ¿qué va a pasar? Nada. No. La fe no es eso, la fe no es una emoción. No se produce porque yo crea que sí, hoy emocionalmente piense que Dios sí puede y mañana que no. La fe más bien es un músculo que se desarrolla y que debemos desarrollarlo día con día cuando experimentamos la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. La fe no es algo que llega a nuestra vida por caminar con una persona de fe. Esto me llama la atención y por eso lo puse. Yo tengo una amiga que Lore y Rocío conocen bien. Yo tengo una amiga, Anita, que ella tiene una fe impresionante para todo lo que tiene que ver con sanidad física. Ella cree en eso, firmemente lo cree. Pero hermanas, el hecho de que ella crea, aunque hemos caminado juntas por 30 y resto de años, no quiere decir que la fe que ella tiene se me pega a mí. Yo tengo que tener mi propia fe. Yo voy a tener que librar mis propias batallas. Yo tengo fe para muchas circunstancias en mi vida y mis hijos saben, pero siempre se los he dicho, a ustedes les toca librar sus batallas también. No esperen que yo libre las batallas que les corresponde a ellos. Yo puedo orar por mis hijos, pero ellos requieren tener también comunión con Dios y creerle a Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. La fe no es una varita mágica que yo muevo para allá y para acá y las cosas se resuelven. No es una varita mágica. La fe no hace que todo me vaya bien. La fe hace que yo esté bien. Oiga esto. La fe hace que yo esté bien en medio de las situaciones que pueda estar experimentando. Las situaciones que se presentan en nuestra vida. En los últimos días, y creo que por eso quise este tema, he tenido que enfrentar dos situaciones y creo firmemente que por eso la fe la necesito todos los días de mi vida. Mi hijo menor había ido a Qatar a trabajar hace algunos años con la aerolínea y ahora estaba trabajando en Liberia y me dice que va a concursar para irse de nuevo a Qatar, pero ahora con el hotel que está trabajando. Y yo dije, no, seguro que no le van a dar el trabajo porque un tico y con tantos que están allá cerca, es posible que no, pero sí le dieron el trabajo. Y se va el próximo miércoles. Debo confesar que esto para mí no es fácil.
Son 2 años en que Daniel no va a estar con nosotros, porque ahora, aunque está en Liberia, yo lo veo los fines de semana. Y se va ahora por 2 años, donde no va a ser como cuando estaba en la aerolínea, que venía con frecuencia, sino que ahora los 2 años va a estar allá y hasta el final de los 2 años es que va a venir. Por mi mente pasan algunas cosas y como mamá, pues se levantan algunos obstáculos a la fe, entre ellos el temor, la duda, voces que se levantan también, y entonces nosotros tenemos que aplicar lo que he hablado esta noche. Tengo que tener yo, Gilena, muy claro que el cielo gobierna. Amén. Y que Dios tiene control de la Amén. vida de Daniel, esté en Liberia, esté en Alajuela o esté en Qatar, a miles de kilómetros. Tengo que tener esa certeza y Amén. caminar como viendo al invisible, Santo. segura de que el Señor está Sí, amén. haciendo en la vida de ese muchacho Santo. que hemos puesto en las manos de Dios. Fácil, tal vez no, pero que se puede, se puede. Amén. Cuando nosotros tomamos las promesas que hay en su palabra y las hacemos nuestras. Cuando nosotros podemos refugiarnos en la palabra de Dios y en lo que ella nos enseña para caminar en esta vida todos los días, con nuestra mirada puesta en ¿quién? En Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. En Cristo puesta nuestra mirada, aunque alrededor las circunstancias nos digan 1000 cosas. Segunda situación que se me presentó en estos días. Estaba teniendo una molestia y fui al médico y salieron algunas cosas pues que no son tan agradables. Entonces, vuelvo al punto. ¿A quién necesito? Necesito al Señor. Necesito que Él me ayude cada día, porque tenía que hacer algunos cambios en mi vida. Y cuando hay que hacer cambios, cuando hay que hacer cosas que no nos gustan, vamos a tener que ir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdeme. Yo sé quién es Dios. Yo sé que Él puede ayudarme. Yo sé que puedo refugiarme en Él. Entonces Él me manda a Lore. Y Lore, yo no le había contado porque un día le dije que le iba a contar y por fin no pudimos hablar. Pero Lore me llama y me dice, Gile, mira que aquí en Ciruelas hay un grupo que hace ejercicios. Yo necesitaba eso. No me gusta para nada hacer ejercicios. Es todo un reto para mí. Tenía y tengo que bajar de peso. Lore me dijo y no fui. Me volvió a llamar. Me volvió a llamar. No llegué a la dirección, se me enredó. Me llamó una cuarta o quinta vez, yo no sé cuántas veces me dijo, venga, yo estoy aquí esperándola. ¿Saben una cosa? Yo en eso veo a Dios. Por eso les hablo de una fe de todos los días, en las pequeñas y en las grandes cosas. No solo dependamos de Él cuando hay una enfermedad incurable donde los médicos dicen que ya no se puede hacer nada, no. Confiemos en Dios en todas las cosas de nuestra vida. Cómo el Señor envía ángeles, cómo el Señor abre puertas que usted ni siquiera se imaginaba. Ese es el Dios soberano, ese es el Dios todopoderoso, ese es el Dios que te conoce y que sabe la situación por la que estás pasando. Porque yo no la conozco, pero Él sí, y Él puede obrar en su vida.
de acuerdo a su poder y a su misericordia y a su gracia que nos envuelve todos los días. Y sigo viendo cosas que el Señor hace en todo este proceso de cambio y de situaciones que necesito ir abordando. Hoy me llamó una amiga y me dice, Gile, ya te conseguí una cita. Señor, gracias, porque eres tú el que mueve los corazones y abre el camino. Hermanas, descansemos en Él, confiemos en Él, tengamos una fe para todos los días. Ahora sí, ¿qué es la fe? Y yo voy a compartirle la pantalla porque quiero que ustedes vean este videíto, es de Coalición por el Evangelio. Me gustan mucho las enseñanzas que ellos dan y quiero compartirla con ustedes. ¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar, pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús. Linda definición, ¿verdad? Me gustó muchísimo porque va de acuerdo a lo que hemos conversado esta noche. Y en la Biblia misma tenemos una definición de fe muy clara que ustedes conocen y acompáñenme a Hebreos capítulo 11. Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en Hebreos 11:1. Por tanto, la fe es el proceso por medio del cual vamos a creer que lo que Dios dice es cierto y que lo va a hacer porque Él lo puede hacer. Yo tengo que creer que lo que Dios dice es cierto. Todo lo que yo encuentro en su palabra es cierto y que Él lo puede hacer. Como ese niño, como ese chiquito que creía que Dios podía cambiar esos nubarrones y esa lluvia por un sol radiante, porque Él podía hacerlo. Tenía el poder para cambiar la naturaleza que había a su alrededor. No voy a poner oídos en ese proceso de creerle a Dios, no voy a poner oído
a otras voces que se levantan en contra de lo que Dios está diciendo, incluyendo mi misma voz. Porque a veces yo también declaro y pienso cosas que van en contra de lo que el Señor ha prometido en su palabra. ¿Y cuáles son dos de los mayores obstáculos para la fe? El temor y la duda. Dos cosas que se albergan en nuestro corazón. Qué fácil, con qué facilidad nosotros nos llenamos de temor. Con qué facilidad nosotros permitimos que haya un lazo, porque eso dice la Escritura que es el temor. El temor pone lazo en nosotros, nos inhabilita, nos impide seguir adelante. El temor nos impide confiar, es todo lo contrario a la fe. Cuando yo temo, dejo de lado lo que Dios ha dicho. Cuando yo dudo, que también es muy frecuente que dudemos, no es que si veo las circunstancias, si me detengo a mirar la realidad, y con esto no le estoy diciendo que usted niegue la realidad, que usted se niegue a lo que está viendo, pero en medio de lo que ve, permítase ver a Dios. Y aquí hay un punto importante también. Vamos a poner a Dios entre las circunstancias y yo. Porque cuando yo pongo a Dios allí en medio, las circunstancias no se van a ver tan grandes. Voy a ver mucho más poderoso al Dios que yo tengo. ¿Qué pasó en Cades Barnea? Que los espías miraron las circunstancias y no al Dios que les había enviado. Nosotros tenemos que mirar a Dios y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Vamos a Hebreos. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Absoluta confianza. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y en estos primeros versículos de capítulo 11 de Hebreos, vamos a ver cómo esta fe cotidiana de la que yo le estoy hablando es la fe que tuvieron estos patriarcas, porque en estos primeros versículos no vemos grandes milagros. Vemos a estos hombres con una fe que les sirvió para su diario vivir. Y dice el versículo 2, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. O sea que por fe ellos pudieron llevar una vida íntegra, una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Dice, tenían una buena reputación. Nosotros diríamos hoy, por su fe, la gente tiene un buen testimonio. La gente puede dar un buen testimonio. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres que caminan por fe de que Dios va delante de ellos y les permite llevar vidas que agradan a Dios, vidas íntegras, pero eso no es porque son muy carga, eso no es porque ellos lo pueden todo, no, es porque ellos caminan por fe todos los días de su vida. Y cuando vienen algunas propuestas que son indecorosas, ellos pueden decir no. ¿Por qué? Porque caminan por fe. Porque el Espíritu Santo de Dios está en ellos y les sustenta para seguir adelante. Voy con el versículo 3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Por fe entendemos al Dios creador, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Eso es por fe. Nosotros no creemos en las diferentes posiciones que hay por allí, que fue una explosión. No, nosotros por fe creemos que Dios lo creó. Hay una pareja que está orando
porque su bebé, que está en el vientre de su mamá y que nace dentro de poco, no tiene formada todavía una válvula del corazón. Y ellos están esperando que cuando esa bebé nazca, los médicos le dijeron inmediatamente hay que pasarla a quirófano para hacerle una operación. Yo creo que ese Dios creador puede hacer esa valvulita en el tiempo que falta para que esa bebé nazca. ¿Y por qué lo creo? Lo creo porque el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Ay, 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 y allí, Señor, tú entretejiste cada uno de mis órganos. Y así lo ha hecho con esa bebé. ¿Podemos creer que Dios haga ese milagro? Claro que sí. ¿Por qué? Porque por fe nosotros entendemos que Él es el que ha creado todo lo que existe. Y eso lo creemos por fe. Voy con el versículo 4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Señoras, ¿es esto el diario vivir o no es el diario vivir? Sí, es el diario vivir. Nosotros queremos y debemos adorar a Dios con todo nuestro ser. Y Abel, por fe, decidió entregar a Dios lo mejor. Y Dios, que mira los corazones, vio la motivación de uno y del otro. Bueno, hoy también el Señor mira nuestra motivación. Hoy también el Señor nos mira cuando nosotros queremos adorarle y Él ve la forma en que lo estamos haciendo. Por fe estamos entregando al Señor lo mejor que tenemos y vamos a dar la ofrenda, el diezmo y todo lo que podamos dar porque creemos en que Él lo merece todo, que Él es nuestro Dios y que a Él le damos lo mejor en adoración. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Y lo dije antes, fue por fe. Por fe, Enoc empezó a caminar con Dios cuando nace su hijo. En el momento en que Matusalén nace, Enoc reconoce que necesita caminar con Dios y emprende una vida diferente. Lo hizo por fe. Por fe usted también un día, dígame si no, empezó a caminar con Dios. Lo hicimos por fe. Por fe dijimos, Señor, yo te acepto y te hago el Señor de mi vida y voy a consagrar mi vida a ti. Lo hicimos por fe y seguimos hasta el día de hoy caminando por fe, donde estamos viéndole a Él obrar en nuestra vida todos los días. Y este versículo 6 es demasiado bueno. De hecho, dice mi versión, sin fe es imposible. No es que dice que se medio puede, no. Es imposible agradar a Dios. O sea que mi caminar y su caminar debe ser un caminar de fe. Todos los días. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. Yo debo creer que Él existe.
usted debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y que Él es galardonador, dice Reina Valera. Muy lindo, galardonador, galardonador de los que le buscan. ¿Qué será eso? ¿Qué será que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad? ¿Qué será eso de que Él es galardonador de los que lo buscan? Yo estaba leyendo en el Salmo 111 y Salmo 112 cómo el Señor bendice a los que le temen y a los que guardan sus mandamientos. Yo le animo para que usted, cuando esto haya pasado, tenga un ratito allí para escudriñar el Salmo 111 y 112 y se dé gusto saboreando las promesas que Dios tiene para usted. Dice el Salmo 111, versículo 3. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Dios. Para usted, hermana, para usted. Da alimento a los que le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo. Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables, siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. ¡Qué santo e imponente es su nombre! ¡Qué poderoso es su nombre! Y el día que usted y yo decidimos entregar nuestra vida a Él, nuestra vida empezó un peregrinaje maravilloso, donde hemos tenido experiencias que si yo le pregunto, entonces sí es cierto que hacemos vigilia, porque usted tendría mucho que contarme de su vida de fe. Usted y yo, hermanas, vamos a enlistarnos en esta lista. Nosotros también somos parte de los que hemos vivido por fe y seguimos viviendo por fe todos los días de nuestra vida. Y vuelvo a repetir mi frase, porque el cielo gobierna. Y voy a ir aterrizando ya. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande. ¿Y para qué lo construyó? Dice, para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe. Voy a repetir ese versículo porque aquí me quiero quedar un momento. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia. Hoy hablaba con una señora y le decía, yo creo en las promesas de Dios, firmemente. Y creo que la promesa que el Señor le dio al carcelero, esa promesa, aunque algunos dicen que es para el carcelero, mire que yo la he tomado para mí también. Y espero que usted también. Y solo porque está allí, ¿no? Porque yo creo en la unidad que hay en la Escritura. Y yo puedo ver el amor que Dios tiene para la familia. Porque le dijo a Abraham un día, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando Noé construye
esa arca, ese barco, como le queramos llamar, ¿quiénes se salvan? Porque Noé era justo, así lo dice la Escritura. Porque Noé era un hombre que obedecía a Dios. Y eso, esa obediencia de este patriarca, de este hombre de Dios, esa obediencia hizo que su familia también se salvara. Yo creo que Dios tiene memoria de nuestra familia. Yo sé que Dios tiene memoria de nuestros hijos. Yo sé que Dios tiene memoria de nuestros nietos. Yo sé, ¿y por qué lo sé? Porque también el Señor fue fiel con la descendencia de David. Y el Señor tuvo un trato tan especial con la familia de David, un trato tan especial con Salomón, por amor a David, tu padre, por amor a David, por amor a David. Yo creo que Dios es un Dios de misericordia, que nunca deja sin escuchar nuestras oraciones, y por eso nuestra familia está también para ser salva. Y cuando hablo de nuestra familia, hablo de nuestros hijos, hablo de nuestros nietos y hablo también de nuestra familia extendida. Yo oro por mis hermanas, yo oro por mis sobrinas, y ahí tengo que ejercitar la fe, porque hay cosas que estos ojos naturales miran que no son bonitas. Y tal vez usted también experimenta algo así. Vemos cosas que se contraponen a nuestra fe. Y vemos que va fulanito de tal, está durito. Pero hermanas, necesitamos creerle a Dios, creer en Dios y saber que el cielo gobierna y que Él tiene control. Él tiene control de la vida de los nuestros. Él tiene control de su esposo, si aún no ha llegado a Cristo. Él tiene planes de bien para sus hijos. Él tiene planes y propósitos para su vida. En estos días que andábamos como familia haciéndole una despedida a nuestro hijo, yo le decía, Dani, vas a estar lejos. Pero Dios está en todas partes. Él es omnipresente y Él No va a puedo estar hacer la pantalla grande. y Él va a estar contigo donde quiera que vayas. Recuerda siempre, siempre que Dios tiene planes de bien para ti y tiene propósitos, y su vida debe estar alineada al propósito de Dios. De tal manera que si acaso no se ha alineado, sepa que Dios lo va a alinear, porque Dios tiene planes y Él obra siempre para nuestro bien. Nuestros hijos deben conocer también a Dios y deben saber quién es Dios. Y nosotros como padres debemos siempre transmitir ese mensaje claro de que Dios está cuidando de ellos donde quiera que ellos vayan. Él es un Dios todopoderoso. Mi hermana, yo no sé si usted está pasando alguna circunstancia donde necesita ejercitar su fe todos los días, donde usted necesita poner en práctica lo que hoy hemos hablado. Yo quiero animarla para que empecemos por el paso 1. Conozcamos a Dios. Esforcémonos por conocerlo, por acercarnos a Él, como dice Santiago, porque cuando yo me acerco a Él, Él se va a acercar a mí.
y Él me va a revelar muchas cosas que yo ni siquiera entendía ni conocía. Dice un pasaje en Corintios. Porque cosas, ¿se acuerda, Ros, de ese pasaje? Deme un empujón. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Él tiene reservadas para los que lo aman. Amén. Vamos a volver a repetir ese versículo, porque ese se une con el que les mencioné de Romanos. Sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, pero este otro dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que el Señor ha preparado, ha reservado para los que lo aman. Entonces, esta mente finita, esta mente chiquitita, a veces viene a ponerle límites a la obra poderosa de Dios. Y nosotros decimos, no, es que esto es así, pero no. Él nos muestra cosas aún mayores de las que nosotros podemos siquiera entender o pensar, porque Él es Dios. Y Él las tiene reservadas para los que lo aman. Hermanas, pensemos en grande, dejemos que el Señor nos bendiga, nos abra camino. Y hay algo con lo que quiero terminar también. Dios tiene fe. Y usted me va a decir, ¿cómo que Dios tiene fe? Sí, Dios tiene fe en usted. Dios tiene fe en usted. Mire, Dios tenía fe en Pedro, independientemente de todas las situaciones. Dios podía ver a Pedro a futuro. Dios también nos ve a nosotros a futuro y ve que ese proceso que Él ha iniciado en cada una de nosotras se va a llevar a cabo, porque la obra que Él empezó, Él la va a terminar en su vida y la va a terminar en la vida de los suyos. Que el Señor me les bendiga, me les guarde, y yo quiero terminar orando por ustedes. Y usted me puede poner allí una manita levantadita allí. Si usted está esta noche necesitando que el Señor se muestre a su vida de una forma especial. Si usted está necesitando conocer más de Dios, si usted está necesitando que el Señor obre en su vida cada día y le dé la fortaleza y le dé la fe y le dé la certeza y la confianza de que Él está obrando en usted su perfecta voluntad, en usted y en los suyos. Padre, estamos delante de ti, delante del Dios Todopoderoso, como oraba Daniel, como oraba Josafat. Estamos delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Estamos delante del Dios que hace posible lo que para nosotros es imposible. Señor, te necesitamos. Y como esos niños, Señor, que tienen una confianza plena, como esos niños que pueden descansar en ti porque saben quién tú eres, nosotros queremos tener esa misma fe pura, genuina, Señor. Oh Dios, permítenos cada día levantarnos seguras y confiadas de que vas delante de nosotros como poderoso gigante y que abres camino en nuestra vida, Señor, y que a pesar de que las circunstancias permanezcan, tú eres más grande que ellas y nos permites atravesarlas contigo, llenos de fe, de esperanza, de paz y de certeza que el Dios soberano
está obrando en nosotros y lo está haciendo, Señor, de la mejor manera, porque se cumple el propósito que tienes para nuestra vida y para la vida de los nuestros. Danos, Señor, una fe para todos los días. Cada vez que me levanto, Señor, poder descansar y reposar en ti. Cada vez que me levanto, Señor, poder dirigirme a ti con agradecimiento y con certidumbre, Señor, de que ese día será un día de victoria, porque tú, Señor, estarás conmigo, porque tú, Señor, estarás levantando bandera y bandera de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanas.